Este es un video para contarles un poco de cómo es la evaluación en muchas de mis clases. Si ustedes son un estudiante de mis cursos en la Universidad de los Andes, pues esto les va a interesar, porque acá les voy a explicar cómo funciona nuestro sistema de evaluación. Y si no son un estudiante, puede que sean un profesor o puede que estén en otra clase, y esto les va a interesar porque es un sistema de evaluación que ha resultado ser súper bueno para que los estudiantes se involucren más en la clase y para que sean más conscientes de lo que se espera de ellos. Y si están tomando otra clase, pues seguramente no los van a evaluar así, pero esta sí es una buena manera de prepararse para sus clases y de tener como un buen seguimiento de lo que hacen semana a semana. El sistema se llama preleccio, leccio y postleccio. En realidad es un sistema que yo he aprendido de Gustavo González y Antonio Suárez, con los que he dado unos cursos en el pasado, y a su vez ellos desarrollaron este sistema y aprendieron de Jaime Barrera Parra. ¿Cómo va este sistema? Por cada sesión que vamos a tener de clase, los estudiantes tienen que pensar en mí y en mi clase al menos 3 veces. Antes de la clase, durante la clase y después de la clase. A todo lo que pasa antes de la clase le vamos a llamar preleccio. A la clase le vamos a llamar leccio y después de la clase le vamos a llamar postleccio. ¿Qué pasa en estos 3 momentos? Muy sencillo. La preleccio es la preparación para la sesión. Eso puede incluir hacer unas lecturas, ver unos videos, escuchar algún podcast, etcétera. Todo lo que uno pueda hacer para que sus estudiantes lleguen preparados. En la lección, pues es la clase, entonces incluye la participación durante la sesión y las actividades que se hacen en clase, fácil. Y la postlección incluye lo que uno hace justo después de la sesión, que en mi caso es un esfuerzo de síntesis y de aplicación del aprendizaje a la vida real. ¿Qué pasa entonces específicamente en mi curso? Como parte de sus actividades tienen que llenar una encuesta. En esa encuesta, los estudiantes van a tener que responder unas preguntas sobre si prepararon las lecturas y las actividades, qué actividades prepararon, cuáles no, y tienen que escribir la respuesta a una pregunta que busca sintetizar todo esto, 1 o 2 preguntas. Es una respuesta corta, más o menos de 150 palabras. A veces doy un poco más dependiendo del ejercicio. Yo recojo el formulario online y yo tengo este material antes de la clase. Entonces yo puedo ver todos qué síntesis hicieron de lo que leyeron, qué preguntas tienen, qué les llamó la atención, qué fue lo que recapitulan y con lo que se quedan de la preparación de la sesión. Llenar este formulario es fantástico porque los obliga a haber enfrentado el material y los obliga a haber hecho una síntesis y a pensar esto cómo se conecta con mi vida y con mi aprendizaje y con los objetivos de este curso. Y me da a mí un input que me sirve para preparar la clase. Entonces durante la clase tenemos nuestras discusiones, nuestros talleres, participación, etc. En la postleccio volvemos a tener que hacer una síntesis con 1 o 2 preguntas que yo les hago, en donde les puedo decir, bueno, una pregunta tan general como ¿qué aprendieron esta semana y esto cómo se aplica a su vida? Como denme un ejemplo de esta teoría en una experiencia que ustedes hayan vivido, o vean este otro video y hagan una síntesis de los grandes aprendizajes de la semana. Otra vez 150 palabras, algo muy breve. Y en la postleccio pasa una magia súper importante y por eso a los estudiantes no se les puede olvidar la postleccio porque se autoevalúan. Y la autoevaluación es una parte importante del porcentaje de la nota de la clase y ellos van a evaluar la preleccio, la leccio y la postleccio. Y ahí me dicen cómo creen ellos que fue su desempeño. No sencillamente se ponen una nota del 1 al 5, sino que tienen que responder unas preguntas específicas. Usted se preparó, hizo todas las lecturas, y miró todos los videos, hizo una buena síntesis, etc. Hay una serie de preguntas que se van a encontrar ustedes, si son mis estudiantes, en la encuesta. Y también van a decir en esta postleccio cómo participaron en la lección. ¿Fueron a clase? Bien, súper. ¿Qué tanto participaron? ¿Qué tanto contribuyeron? ¿Qué tanto construyeron sobre los demás? Entonces, todas las semanas, o por lo menos por cada sesión, van a encontrar una recapitulación también de lo que es importante para el profesor o la profesora en clase. ¿Cómo quiero que participen? ¿Cómo quiero que conecten lo que están diciendo con los otros estudiantes? ¿Están escuchando? ¿Están atentos? ¿Están haciendo contribuciones que valen la pena? ¿Están haciendo preguntas? Ustedes se autoevalúan. Y para cada una de estas pues va a quedar pues una nota numérica de una cosa que ellos se dieron y al final vamos a tener un promedio de sesión a sesión, cómo se prepararon, cómo les fue durante la sesión y qué síntesis hicieron al final. El valor pedagógico de esto es infinito, no solamente porque mantiene un ritmo disciplinado en que tienen que hacer algo que es alcanzable para la semana,
sino porque les toca hacer esta síntesis de qué es lo importante y de qué preguntas tienen y cuáles son los grandes aprendizajes. Que si vieron mi video sobre cómo es la clase de comportamiento organizacional, vieron que jerarquizamos las ideas en grandes ideas, lo que es importante saber y poder hacer y con lo que es importante estar familiarizado. Y hacer conciencia de esta jerarquía, de todo lo que le estamos enseñando a los estudiantes, a ustedes, va a ser también bueno para saber qué se llevan y qué recuerdan de esto el resto de su vida y cómo siguen aprendiendo del tema. Recomendaciones: tengan la disciplina y la rutina de un día a la semana dedicarle a la prelección, después a la poslección, y no se les olvide la poslección, porque hay estudiantes que han perdido el curso porque no llenan el formulario y no hacen su autoevaluación. Es una manera pues triste de perder el curso. Muy importante, ¿qué tecnología usamos para esto? ¿Cuáles son las plataformas? Gustavo y Antonio son súper fans de OneNote porque OneNote se presta muy bien para tener un archivo compartido en una clase y hacer cosas fantásticas, pero el acceso a OneNote a veces no es tan fácil. Entonces, en mi clase usamos Brightspace, que es el LMS o Learning Management System, la plataforma de aprendizaje que tiene la Universidad de los Andes. En otras universidades habrá otras como Blackboard o como Canva, etc. Y en Bloque Neón ustedes van a encontrar, si son mis estudiantes, las actividades para la prelección y las actividades para la poslección, y también como un resumen de lo que pasó en la lección. Y tanto en prelección como en poslección van a encontrar el vínculo para la encuesta, que es una encuesta en Microsoft Forms, en la que ustedes me mandan ese input de la reflexión que hacen en la prelección y me mandan después la reflexión de síntesis que hicieron en la poslección y su autoevaluación. Y esta evaluación la vamos recogiendo semana a semana y organizando la información para tener todos los datos de qué estaban pensando, cuál era su síntesis, qué tenían en la cabeza. Y eso me sirve otra vez a mí para seguir planeando el curso y respondiendo a lo que está pasando en el aprendizaje, y las notas que ustedes se ponen en la autoevaluación. Si son profesores de otros cursos, de verdad que este sistema es fantástico. Mis estudiantes siento que desde que lo uso llegan más preparados a clases, se involucran más con el contenido y me da un muy buen input, tanto al principio como al final, para ver en dónde está el aprendizaje. Es una excelente manera además de usar la autoevaluación como proceso de aprendizaje. Entonces, súper recomendado. Gracias, Gustavo y Antonio, por enseñarme esto, y pues el sistema seguirá evolucionando. Acá va a estar este video para que lo revisiten, y si están tomando mi clase seguramente va a haber más detalles en el programa o nos pueden hacer preguntas a los monitores y a mí. Chao.